Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Jason Sebastián Ariza, María Alejandra Buitrago, María Fernanda Castañeda y quien les habla Nilson Muñoz. Les hablaremos sobre la remuneración. La remuneración es aquel beneficio o retribución que esperan las personas por realizar cierta labor, actividad o tarea. Es la suma del salario directo y el indirecto que constituye todo lo que el empleado recibe como consecuencia del trabajo que realiza. Se percibe entonces una remuneración total, que tiene 4 componentes, que son, en primer lugar, la remuneración básica. Esta hace referencia al pago fijo que el trabajador recibe de forma regular en sueldo mensual o salario por hora. El salario, pues, es el pago que el trabajador recibe por vender su fuerza de trabajo. Actualmente, para el 2021, es de 908.526 pesos mensuales y 3.785 pesos la hora. Segundo, los incentivos salariales. Son programas diseñados para recompensar a los empleados que presentan un alto desempeño y que alcanzan los objetivos predefinidos, y que contribuyen de forma directa o indirectamente al resultado final de la organización. Los incentivos se pagan de diversas formas, ya sea por medios de bonos, en participación en los resultados o como recompensas por el buen desempeño de los colaboradores. Tercero, las prestaciones. Son aquellas que incluyen la prima de servicios, que se paga en 2 cuotas anuales, las cesantías, que se liquidan una vez al año, así como los intereses sobre las cesantías, y se incluyen también las primas extralegales y la dotación. Y el cuarto componente son los incentivos no salariales, que son aquellas retribuciones que no son directamente en efectivo, como las oportunidades de desarrollo, las becas, el reconocimiento y autoestima, la seguridad de empleo, la calidad de vida en el trabajo, el orgullo por la empresa y el trabajo, las promociones, la libertad y autonomía en el trabajo. Cabe destacar que hay recompensas financieras directas e indirectas. La recompensa financiera directa consiste en el monto de dinero que cada empleado recibe en forma de salarios, o bonos, o premios y comisiones. Y la recompensa financiera indirecta es el salario indirecto que se debe pagar de acuerdo con las cláusulas que se firman en el contrato de trabajo. El salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones, extras por riesgo, insalubridad, turno nocturno, tiempo adicional de servicio, horas extras y el equivalente monetario a alimentación, subsidios de transporte. Respecto al salario y los tipos de salario, este representa la forma principal de recompensa organizacional. Se debe destacar que hay un salario nominal y un salario real. El salario nominal representa el monto de dinero que establece el contrato de trabajo y que se gana por el puesto ocupado, y el salario real representa el poder adquisitivo que se posee con el dinero que se recibe de ese trabajo. También existe el salario mínimo, que es la remuneración más baja que permite la ley. Para la organización, el salario representa un costo y al mismo tiempo una inversión, porque el salario refleja el costo del producto o el servicio final. E inversión porque se espera una retribución de esa fuerza de trabajo empleada en forma de utilidades. Adicionalmente, hay unos tipos de salario. Hay salario por unidad de tiempo que la persona trabaja, hay salario por los resultados, es decir, la cantidad que produce, y por tareas, que es la fusión de los dos anteriores. Y finalmente, la composición del salario. Hay que tener en cuenta factores tanto internos como externos. Factores internos como la tipología de los puestos, la política de gestión humana de la organización, la política salarial, el desempeño y la capacidad financiera de la organización, la competitividad de la organización y la capacidad para poder pagar. Y factores externos como la situación del mercado, las coyunturas económicas, recesión, estilo de vida, inflación, los sindicatos y las negociaciones, la legislación laboral existente, la situación del mercado y la competencia del mercado. Diseño del sistema de remuneración. El diseño del sistema de remuneración presenta 2 desafíos principales. Primero, debe ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos estratégicos. Y segundo, se debe moldear y ceñir a las características únicas de la organización y su entorno. Los criterios para preparar un plan de remuneración, como tal, hay 9. Como primero tenemos el equilibrio interno frente al equilibrio externo. Ahí es donde se debe percibir el plan de remuneración con justo dentro de la organización o justo en comparación con el salario de las otras organizaciones del mismo sector. La equidad interna obedece al principio de la justicia distributiva, que fija los salarios de acuerdo con las aportaciones o los insumos que los colaboradores intercambian con la organización. El salario como tal se representa el más importante de esos resultados, a un lado de la importancia de las presentaciones no monetarias.
Como segundo criterio, tenemos la remuneración fija o la remuneración variable. Esta remuneración puede tener una base fija, que es el pago de los salarios mensuales o por hora, o variar de acuerdo con criterios previamente definidos, como las metas o las ganancias de la organización. Como tercer criterio, se tiene en cuenta el desempeño o antigüedad en la compañía. Esta remuneración puede dar importancia al desempeño y fijarse de acuerdo con las aportaciones individuales o grupales, o en la antigüedad del trabajador en la organización. Esta remuneración, que depende del desempeño, adopta la forma de salario por producción, o sea, con base en las unidades producidas, y de comisiones por ventas. Como cuarto criterio tenemos la remuneración del puesto o remuneración de las competencias. Esta es la compensación que se puede enfocar en la medida en la que el puesto contribuye o genera utilidad para la organización, o en la medida en la que las competencias de la persona contribuyen al trabajo o la organización. El sistema tradicional privilegia el salario en razón de la aportación del puesto y no de la forma en que se desempeña el colaborador. Como quinto ítem tenemos el igualitarismo o elitismo. Es la remuneración que puede incluir al mayor número posible de colaboradores dentro de un mismo sistema de remuneración, o establecer diferentes planes en razón de los niveles jerárquicos o los grupos de trabajadores. En este sistema igualitario, todos los colaboradores participan del mismo sistema de remuneración y los planes de participación en los resultados fijan el mismo porcentaje para todos los trabajadores de la cima en base de la organización. Ya como sexto criterio, se tiene en cuenta la remuneración por debajo o por arriba del mercado. Esta remuneración de los trabajadores puede estar en un nivel porcentual que se ubica debajo o arriba del mercado. Esta elección afecta los costos de la organización y la satisfacción de los colaboradores. Como séptimo criterio tenemos los premios monetarios o premios no monetarios. En este, motivar a los colaboradores por medio de recompensas monetarias. Ya como octavo criterio, encontramos la remuneración abierta o confidencial. En esta, los colaboradores pueden tener acceso abierto a la información sobre la remuneración de otros colegas y sobre la manera en que se toman las decisiones salariales. O se puede impedir que los trabajadores tengan acceso a esa información. Ya como último criterio tenemos la centralización o descentralización de las decisiones salariales. Estas decisiones sobre la remuneración pueden estar bajo el control de un órgano central o ser delegadas en los agentes de unidades organizacionales. En el sistema centralizado, las decisiones se suelen tomar y controlar en el área de gestión de talento humano. En la administración de salarios, se entiende como el conjunto de normas y procedimientos que se utilizan para establecer o mantener estructuras de salarios justas en la organización. Para establecer y mantener estructuras salariales equitativas y justas es necesario determinar dos formas de equilibrio. La primera es el equilibrio interno, que en esta implica la consistencia interna entre los salarios en relación con los puestos de la propia organización. Como segundo tenemos el equilibrio externo, que esta es la consistencia externa de los salarios en relación con los mismos puestos en organizaciones que actúan en el mismo mercado de trabajo. Para esto tenemos unos objetivos de la administración de salarios. Para esto encontramos 10. El primero es atraer talentos a la organización y retenerlos. Segundo, desarrollar a los talentos en la organización. Tercero, motivar y conseguir la participación y el compromiso del personal. Cuarto, aumentar la productividad y la calidad del trabajo. Quinto, controlar los costos laborales. Sexto, brindar un trato justo. Séptimo, cumplir con las leyes laborales. Octavo, ayudar a la consecución de los objetivos organizacionales. Noveno, brindar un ambiente amigable que impulse al trabajo. Y como décimo, garantizar la competitividad y la sostenibilidad de la organización. Evaluación y clasificación. Con el fin de asegurar el equilibrio interno de los salarios, quienes los administran recurren a la evaluación y la clasificación de los puestos. Son esquemas tradicionales para cotejar los puestos y compararlos dentro de la estructura de la organización. Como definición tenemos que la evaluación de los puestos es el proceso de aplicar criterios para comparar diversos puestos y llegar a una valoración interna de sus salarios. La clasificación sería el proceso de comparar el valor relativo de los puestos con el propósito de colocarlos dentro de una jerarquía de clases que es utilizada como base para estructurar los salarios. Métodos. Método de escalafón simple. Este consiste en colocar los puestos de acuerdo a su función, ya sea creciente o decreciente según el criterio escogido. También tenemos el método de categorías previas determinadas. Este método es similar al anterior, solo que en este se requiere que se dividan y se separen los puestos en categorías previamente determinadas. Por ejemplo, puesto salario mensual o por horas. Y en este método los puestos se dividen en tres categorías: los calificados, los no calificados y los especializados. También tenemos el método de evaluación con puntos. Es el enfoque de evaluación de puestos que más se utiliza en el mundo. Su técnica es analítica, por lo que los cargos se comparan mediante los factores de evaluación con los valores en puntos. El método incluye las siguientes etapas. La primera es la elaboración de descripción y análisis de puesto. La segunda es la elección de factores de la evaluación. La tercera, la definición de los factores a evaluar. La cuarta, la ponderación de factores de la evaluación. Y la quinta sería la atribución de los puestos a los grados de factores de la evaluación. Como sexta tenemos ventajas a evaluar por puntos. Este método es calificable, sistemático y relativamente exacto, con una secuencia lógica y que pondera puestos de forma casi exacta.
Remuneración con base a las competencias. Esta es una forma de remuneración que está relacionada con el grado de información y nivel de capacidad y competencias de cada persona. El sistema premia determinadas habilidades, técnicas o conductas del colaborador, las cuales proporcionan ventajas competitivas a la organización. Muchas organizaciones están utilizando un sistema con base a competencias en los factores evaluados. En el fondo, la remuneración con base a las competencias utiliza la misma metodología de la tradicional, pero sustituye los factores de evaluación por competencias que se requieren en la organización. Investigación de salarios. Los salarios deben obedecer a un doble equilibrio interno y externo. En otros términos, debe existir compatibilidad de salarios dentro de la organización y dentro del mercado. Como acabamos de ver, el equilibrio interno se garantiza por la evaluación y la clasificación de los puestos. El equilibrio externo se obtiene por medio de investigaciones de los salarios, los cuales permiten saber cuánto paga el mercado de trabajo. La investigación de salarios se basa en muestras de puestos que representan a los demás puestos de la organización y en muestras de empresas que representan el mercado de trabajo. La investigación salarial se divide en la localización geográfica. Estas deben operar en la misma zona territorial que la organización. En el ramo de actividad, que deben operar en el mismo sector, el tamaño, que deben ser del mismo tamaño o características, y la política salarial, que se debe elegir aquella cuya política salarial sea interesante para la organización. Se habla también de la política salarial, que es el conjunto de decisiones organizacionales que se toman en asuntos referentes a la remuneración otorgadas a los colaboradores. En realidad, es un conjunto de normas y directrices que orienta la administración de los salarios en la organización y se define una estructura salarial. Esta se divide en estructura adecuada, equitativa, equilibrada, eficaz en cuanto a los costos, segura, motivadora y aceptable para los empleados. El día de hoy hablaremos del caso de una conocida de la familia. Ella se llama Angélica García. Actualmente vive en la ciudad de Bogotá y se desempeña como promotora del Banco Colpatria. Su trabajo es integrar a personas pensionadas o personas que laboren con máximo 5 salarios mínimos legales vigentes. Ella los incorpora a su banco en la compra de cartera. Actualmente ella tiene un salario base, pero a partir de las personas que integre le dan algunos incentivos o comisiones. En este caso pues puede ser recompensas en efectivo o gratificaciones en viajes. Ella nos comenta que aparte de esto, pues al mantener ciertas integraciones de estas personas, el banco realizó un beneficio pues con una universidad y ella actualmente puede estudiar y culminó sus estudios. Por el desempeño que ella ha tenido en el banco, se le realizaron estas gratificaciones y este es un caso que nos evidencia cómo son los tipos de remuneraciones e